Mis hermanos, por favor, si usted es tan amable, acompáñeme en su Biblia al libro de Primera de Juan, la carta de Primera de Juan, para ir juntos y abrirla juntos en el capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, y solamente déjelo abierto allí. No vamos a leer todavía, puede sentarse, gracias, pero solamente abra su Biblia y manténgala abierta en la carta de Primera de Juan, en el capítulo 5, por favor. Y mientras nos acercamos cada vez más para terminar el estudio de esta carta, Dios mediante la próxima semana, es importante recordar por qué es que Juan es inspirado por Dios para escribir esta carta y por qué es que Dios ha querido retenerla en su palabra para nuestra bendición. Así que si hay algo que quiero que se quede al final de esta serie en nuestros corazones, no es cada explicación, no es cada aplicación que hemos hecho a través de la carta, es por qué Dios movió el corazón de su apóstol para escribir esta carta y reservarla para nuestra bendición en su palabra. Y ahí es donde debemos recordar, hermanos, que la carta de Primera de Juan fue escrita para proveer verdadera seguridad de salvación, para ayudar a creyentes que habían resistido el engaño de las falsas doctrinas y habían permanecido firmes en la fe y en la verdad del Señor Jesucristo, que ellos podían estar completamente seguros de que son salvos, de que son hijos de Dios, de que han experimentado la vida eterna. Y Juan provee este sentido de seguridad a través de la carta usando tres temas que entreteje unos con otros a través de la carta. Voy a hacer un paréntesis acá y le voy a hacer una pregunta a los papás que tienen hijas en este salón. ¿Alguna vez le has hecho una trenza a tu hija? Los papás que tienen hijas en este salón. Porque las mamás, eso es fácil. Pero los papás, si usted alguna vez le ha hecho la trenza, yo he tenido el privilegio de hacerle trenzas a mis dos hijas y a mi esposa. Y no es tan fácil, es más fácil para mí preparar un sermón que hacer una trenza. Pero la técnica es simple. Usted divide el pelo en 3 porciones y ahora empieza a mezclar unas con otras. Y unas con otras, ¿ve? De una manera que se vea bonito lo más que usted pueda. Esa es la idea. Y al final pone una felpa abajo y estamos listos para salir. ¿Por qué traigo este pensamiento? ¿Por qué traigo esta ilustración? Porque cuando Juan está tomando estos 3 temas en su carta, los entreteje, los entrelaza unos con otros, pero estos son sus 3 temas principales. Y a este punto de la carta nosotros deberíamos poder identificar esos temas, pero en caso de que no, porque yo no me haya explicado bien o porque yo no haya sido muy enfático en cuáles son, estos son los 3 temas de Juan. Los 3 temas de Juan que entreteje a través de toda su carta para brindar a sus lectores verdadera seguridad de salvación es la fe. La fe. La verdadera fe, dice Juan a través de toda su carta, cree toda la verdad acerca de Dios. La verdadera fe cree toda la verdad acerca de Dios y sabemos por el contexto histórico que esa verdad está muy relacionada con la persona del Señor Jesucristo, a quienes los anticristos y a quienes los falsos maestros estaban tratando de atacar en sus doctrinas. El segundo tema, y estuvimos la semana pasada por 2 domingos estudiando sobre él nuevamente, es el tema del amor. Y Juan dice, en resumen, a través de toda su carta, el amor verdadero se expresa hacia Dios y hacia sus hermanos. Se expresa a Dios, amamos a Dios, y se expresa hacia nuestros hermanos, amamos a nuestros hermanos. Y el tercer tema, además de la fe y además del amor, es el tema de la obediencia. Y Juan, a través de su carta en forma de resumen, nos dice: la obediencia por amor a los mandamientos de Dios da frutos de vida santa.
da frutos de vida santa. 3 temas: la fe, el amor y la obediencia, que Juan como una trenza entreteje en su carta, pero que también usa como signos vitales. Como signos vitales que dan una señal clara de vida espiritual. Ellos dan seguridad al creyente que ha nacido de Dios, que recibe por gracia la vida eterna que viene de Dios. Así que si tú quieres medir el pulso de tu vida espiritual, así que si tú quieres medir el pulso de tu seguridad de salvación, toma estos 3 temas. Toma estos 3 temas y empieza a medir qué señales dan en tu corazón. ¿Amas a Dios? Por imperfecto que sea tu amor, ¿amas a Dios? ¿Amas a tus hermanos? Por difícil que sea amarlos, ¿amas a tus hermanos? ¿Tienes fe? No en la fe, sino en la verdad que Dios ha revelado de sí mismo en su palabra. Vives una vida que crece en el deseo de agradar a Dios por gratitud y amor a Dios y su salvación. Y así como los signos vitales, cuando son débiles, marcan el peligro de nuestra condición física, así estos signos vitales, así estos 3 temas, cuando los vemos empañados, distorsionados en nuestra experiencia de fe, nos están indicando las señales de vida están fallando. Esta mañana nosotros llegamos al capítulo 5. Y en el capítulo 5, Juan transiciona del tema del amor que nos ha estado enseñando en el capítulo 4 al tema de la fe. Una vez más, vuelve a tomar los mismos temas, pero como dije las semanas anteriores, no, Juan no se está repitiendo. Juan está añadiendo muchos más elementos importantes a estos temas para imprimir mayor seguridad de salvación en nuestras vidas. Así que en este capítulo 5, Juan transiciona del tema del amor al tema de la fe para presentarle a sus lectores la idea de una fe en Cristo victoriosa, de una fe en Cristo triunfante. Todos nosotros sabemos lo vital que es la fe en la experiencia cristiana. De hecho, la experiencia cristiana, la vida de salvación y de comunión con Dios, inicia con la fe como un regalo para apropiarnos de la salvación. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia y la fe salvadoras son don de Dios. Todos nosotros sabemos lo importante que es la virtud de la fe en la vida cristiana. Gálatas 5:22, en los aspectos del fruto del Espíritu, dice que son amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y dominio propio. En las virtudes de 1 Corintios 13 que van a preservar y que van a mantenerse a través de toda la era cristiana hasta el momento de la venida del Señor Jesucristo, Pablo dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. No podemos exagerar la importancia de la fe. Lo que nos asombra es el énfasis que Juan le está dando a la fe acá. Juan está presentando a sus lectores la idea de una fe en Cristo que triunfa. La idea de una fe en Cristo que vence. Y mi amado hermano, a través de estos primeros 12 versículos del capítulo 5 que nos disponemos a estudiar hoy, Juan va añadiendo varias ideas en relación a esta fe victoriosa, en relación a esta fe vencedora. Y yo te invito a que descubramos esas ideas. Yo te invito a que miremos estos primeros 12 versículos y aprendamos lo que Juan quiere decir acerca de esta fe victoriosa que los creyentes en Cristo poseen. Y para eso vamos a estudiar nuestro pasaje en 3 secciones. Y cada una de estas secciones nos va a añadir una idea acerca de esta fe victoriosa con la que Juan nos presenta en el capítulo 5.
La primera sección que vamos a estudiar son los versículos del 1 al 5 y leo para ustedes. Si usted tiene por favor su Biblia, léalos, sígalo en sus asientos. Pero dice Primera de Juan capítulo 5, versículo del 1 al 5. Y en estos versículos vamos a descubrir la primera idea que Juan añade sobre esta fe victoriosa. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Es asombroso que antes de pasar directamente al tema de la fe, si te diste cuenta, en los primeros 3 versículos, Juan vuelve a entretejer los 3 temas principales. Vuelve a entretejer el tema de la fe, el tema del amor y el tema de la obediencia. Y antes de pasar a la fe victoriosa que vence el mundo, pensemos en la lógica de Juan en estos 3 versículos. En estos primeros 3 versículos, en donde se entretejen los temas de la fe, el amor y la obediencia nuevamente, mira la lógica de Juan. Primer aspecto en la lógica de Juan: el que es nacido de Dios, que es equivalente a decir el que es un hijo de Dios y ha experimentado su salvación, dice Juan, cree, tiene fe que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios. Segundo aspecto en la lógica de Juan en estos 3 versículos: el que es nacido de Dios, que es equivalente a decir el que es un hijo de Dios y ha experimentado la salvación, ama a Dios y a sus hermanos en Cristo. Y mi hermano, me encantó el lenguaje que usó Juan, porque mira en la segunda parte del versículo 1 lo que Juan dice: el que es nacido de Dios es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Todo aquel que ama a su padre que lo engendró, ama a los que también han sido engendrados por su padre, que son sus hermanos. Y Juan no está pensando en un padre físico, está pensando a la luz del pasaje anterior del amor en nosotros como hermanos. Porque te recuerdas que cuáles son los versículos anteriores de Juan. Si alguno dice que ama a Dios y no ama a su hermano, no, eso no es posible, es un mentiroso. ¿Por qué es mentiroso? Porque Juan lo dice: el que ama al Padre que lo engendra, ama también a otros que han sido engendrados por el Padre, a sus hermanos en la fe. Y el tercer aspecto de la lógica de Juan: no solamente que el que es nacido de Dios cree que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, no solamente que el que es nacido de Dios ama a Dios y a sus hermanos en Cristo. El tercer aspecto de la lógica de Juan, en los versículos 2 y 3, el que es nacido de Dios guarda y obedece, movido por amor, los mandamientos de Dios. Y estamos estudiando acerca de eso, cómo nos relacionamos legítimamente con la ley de Dios los días martes. Así que no tengo mucho para explicar sobre eso ahora, pero el creyente se relaciona con la ley de Dios como una bendición que ha recibido para sí mismo y para su crecimiento en santidad. Ahora sí, después que Juan entreteje estos temas, versículo 4 se enfoca directamente en esta fe victoriosa, en esta fe vencedora. Y lo primero que Juan nos dice es que es una fe, como dice el versículo 4, que vence al mundo. La fe victoriosa que los creyentes poseen en Cristo es una fe que vence al mundo. Y hermanos, tiene que estar claro que la fe que nos ayuda a vencer al mundo no es cualquier fe. Es una fe específica, como dice Juan en el versículo 1, todo el que cree que Jesús es el Cristo. Y como dice Juan en el versículo 5,
todo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Es una fe específica en Jesús y en quién es Jesús. Estos dos títulos, yo lo he dicho otras veces, nosotros comúnmente decimos Jesucristo como si ese fuera su nombre completo, pero no, Él es Jesús el Cristo, porque esta idea de Cristo afirma su misión redentora, su envío como mensajero y como Dios para salvar a pecadores. Así que cuando Juan está usando estos títulos, Cristo y Hijo de Dios, para referirse a la persona de Jesús, nos está ayudando a pensar en su identidad divina y nos está ayudando a pensar en su misión redentora. Él es el Hijo de Dios, que es equivalente a decir, Él es Dios. Es un título divino de quién es el Hijo. No es diferente al Padre. Es igual en esencia y naturaleza, atributos y gloria al Padre como Dios. Él es Cristo porque ha sido enviado con la misión de redimir, rescatar y salvar a los pecadores. Estos títulos, Cristo y Hijo de Dios, nos ayudan a distinguir la identidad divina y la misión redentora de Jesús de Nazaret. Así que la fe que cree que Jesús es el Hijo de Dios y que vino al mundo para salvar a pecadores, es esa fe la que vence al mundo. Es esa fe la que es vencedora. Y en este aspecto de esa fe, o en este concepto de la fe, creo que es bueno escuchar las palabras de Spurgeon. Spurgeon, hablando sobre la fe que Juan describe en estos versículos, dijo lo siguiente: creer no significa simplemente creer. Ah, ¿no? ¿Cómo que no? Dice Spurgeon, creer no significa simplemente creer. Ok, Spurgeon, ¿puedes explicarte un poquito más? Dice Spurgeon, significa confiar, significa descansar. Y sigue diciendo, la médula misma del significado de la fe es confianza en o dependencia de. Y yo creo que Spurgeon tiene razón. Spurgeon tiene razón, hermanos, porque la fe salvadora y que también es victoriosa no es saber acerca de algo, ni siquiera es estar de acuerdo con algo. Todo el sentido de la palabra fe y del acto de creer en la Biblia implica reconocer primero que algo es verdadero. Reconocer que algo es digno de confianza para después apoyarnos, sostenernos y descansar en eso sin temor a estar equivocados. La fe que vence al mundo cree que Jesús es el Hijo de Dios, que vino al mundo para salvar a pecadores y descansa en esa verdad sin temor a ser avergonzado. No duda de las promesas de salvación, no duda de lo que Cristo vino a hacer al mundo, porque sabe que es digno de confiar lo que la palabra de Dios proclama. Entonces, no es el estar aquí de acuerdo con lo que se dice lo que hace que tú tengas una fe salvadora. No es el estar aquí históricamente convencido que la persona de Jesús fue un personaje lo que te hace tener una fe salvadora. Es confiar las promesas de Dios de que el que cree en su nombre será salvo. Es confiar lo que Romanos capítulo 10 dice, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos y te mantienes creyendo eso toda tu vida, serás salvo. No es estar aquí acomodado o atraído por lo que hacemos aquí. Es estar aquí convencidos, apoyados y descansados de que en Cristo hemos sido salvos por su muerte en la cruz. Y de que en Cristo seremos librados de la ira venidera que vendrá para los rebeldes y los pecadores que se han levantado contra Dios para vivir en su pecado. Esa es la fe salvadora. La fe que se ha depositado en Cristo y que descansa en Jesucristo, sabiendo que Él es Dios y que Él vino al mundo para salvar. Y esa fe, entonces, dice Juan, vence al mundo.
Y esa fe, entonces añade Juan como el primer aspecto de esa fe vencedora, vence, conquista al mundo. Yo creo que es honesto hacer la pregunta, ¿qué significa desde la mente del autor que esta fe que confía, que descansa y que depende completamente en Cristo vence al mundo? ¿Qué significa eso? ¿Qué está buscando Juan comunicarle a los creyentes y a sus lectores con esta idea de una fe que vence y conquista este mundo? Y hermanos, yo creo que la respuesta está en la forma en la que Juan va usando esta idea de victoria a través de su carta. Y escuche lo que primera de Juan capítulo 2, verso 14 y 15 dice, en uno de los momentos anteriores que Juan habló de la victoria de los creyentes por medio de Jesucristo. Primera de Juan capítulo 2, verso 14 y 15 dice de la siguiente manera, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Mira lo que dice el verso 15, conectando esta idea, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cuál es el punto de Juan aquí? Que hay un contraste entre los que conocen a Dios y han vencido al maligno y los que aman al mundo. Entonces, ¿qué significa que la fe en Cristo victoriosa ha vencido al mundo? Significa que ha vencido el amor y la atracción por las cosas de este mundo. Eso es lo que significa. No. No significa que no sigamos siendo tentados por el mundo, pero significa que ahora podemos vencer esa atracción por el mundo para permanecer en nuestra comunión y fe en el Señor Jesucristo. Y eso es lo que Pablo también desarrolla ampliamente en Romanos capítulo 6. Los que hemos sido bautizados en Cristo y hemos muerto con Cristo, hemos resucitado por el poder de Cristo a una vida nueva en donde el pecado no se enseñorea más de nosotros. En donde las pasiones, las atracciones y los deseos temporales pecaminosos de este mundo no nos cautivan como esclavos, sino que podemos permanecer en nuestra fe en Dios y en su victoria para vencer el amor por este mundo. Otro lugar en donde Juan usa la idea de victoria, entonces vencer al mundo significa vencer el amor y la atracción por las cosas de este mundo para permanecer en una vida que agrada a Dios y en santidad. Primera de Juan capítulo 4, versos 3 y 4, otro lugar en donde Juan usa el concepto de victoria y nos ayuda a pensar en qué significa esto de una fe que vence el mundo. Dice Primera de Juan, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. ¿A quién? Al espíritu del anticristo y el engaño del anticristo, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hermanos, ¿qué es vencer el mundo? Es vencer el engaño y la mentira que Satanás ha disperso por este mundo. ¿Por qué? Porque en la fe que tenemos en Dios, iluminada por la palabra de Dios, podemos resistir el engaño de falsos maestros. Podemos resistir el engaño de anticristos que se levantan contra Dios y contra su verdad. Vencer el mundo, la fe victoriosa que vence el mundo, es una fe que vence los atractivos del mundo, es una fe que vence el engaño del mundo. Pero por último, y aunque no está en Primera de Juan, creo que las palabras de Jesús en Juan 16:33 también nos añaden otro elemento que podemos considerar para responder la pregunta, ¿qué significa una fe victoriosa que vence el mundo? Y Juan 16:33, las palabras de Jesús son, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, pero creed, pero tener fe. Yo he vencido al mundo. Hermanos, ¿qué significa vencer el mundo? Significa experimentar la paz de Dios
en medio del dolor, el quebranto y la aflicción que impera en este mundo. Eso es vencer el mundo. Es experimentar la paz y el orden y la bendición que Dios transmite al corazón del creyente que tiene fe en Él, aunque esté viviendo el quebranto, el dolor, la aflicción que se experimenta en este mundo. Esa es la fe que Juan presenta acá como vencedora, la que vence al mundo y sus atracciones, la que vence al mundo y sus engaños, la que vence al mundo y el quebranto y la aflicción que como fruto del pecado impera constantemente en él. La segunda sección de este pasaje, en donde añade Juan otra idea para la fe victoriosa, son los versículos del 6 al 10. En esta primera sección del 1 al 5, entonces, ¿cuál es la idea que Juan añade a la fe victoriosa? Es una fe que tiene el poder para vencer al mundo. La fe victoriosa que debe estar en el Hijo de Dios, que se debe evidenciar en el Hijo de Dios, es una fe que tiene el poder para vencer el mundo. Pero vamos a la segunda sección y encontremos la siguiente idea que Juan comunica en estos versículos. Leo para ustedes Primera de Juan capítulo 5, versos del 6 al 10. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Hermanos, en esta sección, por favor, présteme mucha atención. Va a haber muchos retos en esta sección y yo oro al Señor poder explicarlos con claridad. Pero lo primero que quiero que observes es que en esta sección quizás Juan está utilizando un principio de la ley civil judía. Un principio de cómo gobernarse y cómo vivir como pueblo de Dios. Y es el principio que Deuteronomio 19:15 establece, que ninguna acusación y que ningún asunto se podía tomar como verdadero si primero no se presentaban al menos 2 o 3 testigos. Así que por eso es que Juan termina diciendo, si hemos recibido el testimonio de los hombres, cuando se presentan los testigos correctos, ¿cómo no vamos a recibir el testimonio de Dios? El énfasis aquí está en que Dios está dando testimonio de quién es su Hijo y su identidad para salvar a pecadores en este mundo. Y si Dios nos está dando ese testimonio, nosotros deberíamos recibirlo y deberíamos creerlo. Ese es el punto de toda esta sección. Dios nos está dando el testimonio fiel y verdadero de quién es su Hijo y lo que mandó a que vino a hacer al mundo. Y nosotros mejor deberíamos obedecer ese testimonio y creer a Dios y creer en su Hijo. Pero pensando que esa es la idea de estos versículos, ahora veamos cómo Juan la va desarrollando poco a poco. Y en los versículos del 6 al 8, lo primero que Juan hace es presentar a los testigos de Dios acerca del testimonio de su Hijo. Juan presenta quiénes son los testigos que afirman el testimonio que Dios está dando acerca de Jesucristo como su Hijo. Y estos testigos, como bien dice Juan, están proveyendo un testimonio verdadero, un testimonio unificado y que concuerda correctamente para que lleguemos a una conclusión. Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a salvar a pecadores. ¿Quiénes son los primeros testigos que Juan presenta y que Dios usa para dar el testimonio acerca de su Hijo? Versículo 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. ¿Usted se imagina en una corte?
Estamos en un juicio. Que pase el agua para testificar. ¿Qué es el agua? Que pase la sangre para testificar. Tienes que entender que esta es la idea. Aquí estamos poniendo a prueba si Dios realmente nos ha dado evidencias para creer en su Hijo como nuestro Salvador. Y Juan está diciendo, nos ha dado demasiadas. Ha presentado sus 3 mejores testigos. Y los primeros 2 que vienen al estrado son el agua y la sangre. Hermanos, el agua y la sangre en estos versículos describen 2 momentos importantes en la vida de Jesucristo. Son como metáforas para apuntar a 2 momentos en la vida de Jesucristo: su bautismo y su muerte. El agua entonces representa el momento en el que Jesús fue sumergido y bautizado en el río Jordán, y la sangre representa su muerte derramada en la cruz en el Gólgota por nuestros pecados. ¿Y cómo usa Dios estos 2 elementos para testificar y afirmar que Jesús es el Hijo de Dios que vino a salvar a pecadores? Bueno, en el bautismo, Cristo fue declarado públicamente por una voz que vino del cielo de parte del Padre: este es mi Hijo amado. Mateo 3:17, Marcos 1:11, Lucas 3:22, todos los escritores del Nuevo Testamento, de los evangelios, narran ese momento, afirmando que no fue que a uno se le pareció que escuchó la voz o al otro que quizás lo pensó. No, todos concuerdan que ese día no solo el Espíritu descendió en forma de paloma, se escuchó una voz del cielo que decía de parte de Dios el Padre: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Y sabes por qué eso es muy importante? Porque en las palabras que Dios está dando acerca de su Hijo en su bautismo, hay un eco del Salmo capítulo 2. Y en el Salmo capítulo 2, Dios le dice a las naciones de la tierra: yo he engendrado a mi Hijo, yo he puesto a mi Hijo como rey sobre las naciones, y Él la juzgará como vara de hierro. Su Hijo, Jesucristo, es quien tiene el derecho de reinar como Señor y Salvador sobre la creación de Dios y sobre las naciones. Así que el bautismo es una evidencia contundente del testimonio que Dios quiere dar acerca de su Hijo. Él es el Salvador. Además, recuerde algo, hermanos. Hay una gran diferencia entre el bautismo nuestro como creyentes y el bautismo de Jesús. Jesús se bautizó de acuerdo al bautismo de Juan. ¿Se recuerda? Juan está en el río Jordán invitando a pecadores a bautizarse para arrepentimiento. Eso significa a identificarse reconociendo sus pecados. Juan le está diciendo a pecadores en el río Jordán: tienen que reconocer que son pecadores y dejar de pensar que están bien, y bautizándose asumen la responsabilidad por esos pecados. Entonces la pregunta es, cuando Cristo se bautiza en el Jordán, ¿por qué pecados Él se está bautizando? ¿O qué culpa Él está asumiendo? La nuestra. Él se está bautizando para identificarse con los pecadores y con la culpa de los pecadores por los que va a morir en la cruz para salvar. Jesús no solamente se identifica, como dice Hebreos capítulo 2, con los seres humanos cuando se hace hombre, también se identifica con la culpa de los seres humanos cuando se bautiza en el Jordán, asumiendo y responsabilizándose por los pecados de aquellos que han ofendido a Dios y que ahora están en enemistad con Dios. Así es como el bautismo nos ayuda a ver el testimonio que Jesús está dando acerca de que Dios está dando acerca de su Hijo como el Salvador. Pero el segundo testigo es la sangre. Y en la sangre, empatizando la muerte de Cristo, lo que nos hace pensar es que Jesús se ofrece al Padre como la ofrenda que paga por el pecado de esos con los que se ha identificado, de esos de los que se ha hecho responsable, para rescatarlos de su ruina y de su esclavitud como pecadores. Y Pablo nos afirma eso, que es en su sangre que tenemos perdón de pecado, en Efesios 1:7. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Es en su sangre que tenemos el perdón de pecados, cada uno de nosotros. Ahora, observe una vez más el versículo 6, porque en el versículo 6 hay un detalle que no quiero pasar por alto. Y es que parece
que aunque Juan está tratando de fortalecer y afirmar la fe de sus lectores, pareciera que falsos maestros han comenzado a desmeritar o minimizar la idea de Cristo muriendo en la cruz, porque no parecía muy popular. Y mira lo que Juan dice nuevamente en el versículo 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Tanto en el bautismo confirmamos su identidad y misión redentora, como en su muerte confirmamos su identidad y misión redentora. Y Juan dice, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. El énfasis de Juan es, no solamente aceptamos a Dios revelándonos a Cristo o manifestándonos a Cristo como su Hijo en el bautismo, sino también en su muerte. Y yo sé que para nosotros quizás no es tan difícil pensar en un Dios muriendo por pecadores, pero créeme que hay culturas que sí. Créeme que hay culturas que sí. En los tiempos de Juan, y lo hemos mencionado varias veces brevemente porque la idea no es dar una clase de historia, pero en los tiempos de Juan había un grupo de falsos maestros que tenían ideas torcidas acerca de Jesús. Como que para ellos y para su mentalidad habían cosas que no encajaban acerca de lo que los apóstoles predicaban en cuanto a Cristo. ¿Cómo que era un hombre si el cuerpo es malo? No, entonces Cristo no puede ser un hombre, tiene que ser un fantasma con apariencia de hombre. Eso se llamaba docetismo. Pero hay otra herejía que también circulaba. No. ¿Cómo Dios va a morir? ¿Estás loco? Eso es imposible. Jesús fue el Hijo de Dios en el bautismo, pero cuando llegó la muerte, el Espíritu lo abandonó, dejó de ser el Cristo y ahora el que muere es un hombre natural. ¿En serio? Eso era lo que decían esos falsos maestros. Te dije que hay culturas que se le hace difícil pensar en un Cristo o en un Dios muriendo por pecadores. ¿Sabes lo que piensan los musulmanes acerca de la muerte de Cristo? Los musulmanes piensan que en ese momento donde hubo oscuridad en la tierra, cuando Él está en la cruz, la oscuridad fue un trato en el que Dios oscureció todo para que Cristo se bajara de la cruz y cualquier otro viniera a tomar su lugar. Por ende, entonces, no fue Cristo el que murió, murió cualquier otro en su lugar. Hay culturas que se les hace difícil pensar en un Dios que toma forma de hombre por amor a pecadores, para morir y entregarse por ellos, para salvarlos y reconciliarlos con Él, para darles vida eterna. Hay culturas a que eso se le hace difícil. Y lo que nosotros estamos diciendo entonces es, este es el testimonio que Dios nos da. Cristo vino al mundo. Cristo vivió una vida perfecta. Cristo fue afirmado como el Hijo de Dios. Cristo enfrentó la muerte que no debía, únicamente para salvar y bendecir a pecadores como tú y como yo, que estaban lejos de Dios y condenados a muerte. Por ende, el tercer testigo que Juan trae para cumplir esta ley mosaica, esta ley civil mosaica, si miras en el versículo 6, final del versículo 6 dice, y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es verdad. Además del agua, que es su bautismo, además de su muerte, Dios también trae como testigo al Espíritu Santo. Él también se une al testimonio fiel y verdadero y unificado de los otros testigos para proclamar que Jesucristo es el Hijo de Dios y para proclamar que vino a salvar al mundo de sus pecados. Mira lo que dice Romanos 1:4 acerca de cómo el Espíritu de Dios afirma que Jesús es el Hijo de Dios cuando lo resucita de entre los muertos. Primera de Juan 1:4, fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Quién? Jesucristo, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Sabes dónde el Espíritu Santo nos testificó que este es el Hijo de Dios? Cuando no lo dejó muerto en la tumba y lo levantó al tercer día, mostrando que Dios aceptaba su ofrenda y que los pecadores arrepentidos ahora tenían entrada al cielo y perdón de pecados. Dios nos ha testificado que este Jesucristo ha venido al mundo como Dios para salvar a pecadores. Ahora, si tú fuiste observador, y dame 5 minutos técnicos ahora, necesito 5 minutos de explicación técnica y difícil, porque no lo quiero pasar por alto. Mi esposa ayer me decía, pero pásalo por alto, nadie se va a dar cuenta. Y decía, no, por 2 razones no. Primero, porque si alguien está leyendo en otra Biblia que no sea Reina Valera, se va a dar cuenta. Y segundo,
cuando salgan a la calle y se encuentren con herejías como los testigos de Jehová, ellos saben lo que yo voy a decir. Así que es mejor que yo edifique la iglesia y la prepare para esto. Pastor, ¿de qué usted está hablando? Si tú te diste cuenta, yo no he tocado para nada el versículo 7. Y el versículo 7 dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y tú dirías, pastor, pero pareciera que Dios está trayendo a toda la Trinidad como testigo y después a la sangre, al agua y al Espíritu Santo. Y la razón por la que no usé el versículo 7, mi hermano, regálame 5 minutos aquí, es porque en la mayoría de manuscritos más antiguos de la Biblia, ese versículo no aparece. Y pudiera parecer que fue añadido posteriormente como una copia o como un resumen de algún escriba bien intencionado, pero que no era parte de la palabra de Dios. Pastor, ¿y eso significa que la Biblia tiene errores? Espérese un momento, por favor. Lo primero que quiero decir es, las versiones de la Reina Valera que tenemos, para el momento en el que surgieron, ellos usaron los manuscritos más antiguos que tenían en ese momento. Y los manuscritos más antiguos que teníamos en ese momento sí traían este versículo. Pero hubo un descubrimiento impresionante y damos gloria a Dios por él. Cuando un pastor en estas áreas de Palestina estaba simplemente pastoreando sus ovejas y empieza a tirar piedras para dentro de una cueva y suena un sonido como cling, que algo se rompe. Imagínate, en una cueva oscura en medio de Palestina, si suena algo así es un tesoro. Así que este pastor entra y descubre el descubrimiento más importante para afirmar nuestra fe en Dios y la veracidad de nuestra Biblia, lo que se conoce como los rollos del Qumran o los rollos del Mar Muerto. Lo asombroso es que estos rollos eran más antiguos que los que eran antiguos hasta ese momento. Por ende, algunos se afilaron los dientes y dijeron, ahora vamos a desmentir todo lo que la Biblia dice. Porque al tener rollos más antiguos que los antiguos, todo lo que no esté en la Biblia de hoy es porque lo añadieron. Y créanme que lo que han encontrado son una que otra palabrita y lo más largo que han encontrado es este versículo. Y por eso es que consideramos, y algunas traducciones de la Biblia como la Biblia de las Américas, la Nueva Traducción Viviente y la Nueva Versión Internacional, entienden que este versículo no debería estar como parte de la palabra de Dios, porque era simplemente como una nota al pie de un escriba que después pasó a convertirse en parte del texto bíblico. Pero hermanos, esto lo único que confirma es que tenemos demasiada evidencia para estar seguros de que el testimonio que Dios ha dado acerca de Jesucristo es verdadero. Él es el Hijo de Dios, enviado por Dios al mundo para salvar a pecadores. Porque ese solo versículo ni sostiene toda la doctrina de la Trinidad, como todo el resto de la Biblia lo hace, ni afecta la identidad de Jesús como el Salvador, que está clara en todo el resto de la Escritura. Habiendo dicho eso, cerrado este paréntesis técnico, si usted necesita más explicación, acérquese al final y podemos conversar. Pero el punto es, Dios está testificando que Jesucristo es su Hijo y ha sido enviado al mundo para salvar a pecadores. Y eso es lo que los versículos del 6 al 8 hacen. Traen los testigos que Dios está usando para afirmar el testimonio acerca de su Hijo. Pero ¿qué hace ahora en los versículos del 9 al 10? Juan nos hace pensar en si vamos o no a recibir el testimonio de Dios. Ahora Juan dice, versículo 9, si recibimos el testimonio de los hombres, si en una corte, cuando se presentan testigos fieles, se recibe como verdadero lo que dicen, ¿cómo no vamos a recibir el testimonio de Dios? ¿Cómo no vamos a creer en el Hijo de Dios que vino al mundo para salvar a pecadores como parte del plan soberano de Dios para salvación? En estos versículos del 9 al 10, recibir el testimonio del Padre significa creer en Jesucristo como el Hijo de Dios y arrepentirnos de nuestros pecados. Y no recibir el testimonio del Padre significa resistirnos a la verdad de que Jesús es el Hijo de Dios para no creer en Él y seguir viviendo en nuestros pecados. Ese es el punto entonces. Si Dios ha testificado y su testimonio es fiel y verdadero, ¿qué vas a hacer tú? ¿Recibir el testimonio de Dios y arrepentirte de tu pecado y volver tu vida a Él y pedir perdón y venir en arrepentimiento y depositar tu fe en Cristo como Dios demanda que lo hagamos?
Y usted se está preguntando, pastor, pero ¿cuál es el elemento de la fe victoriosa que Juan presenta aquí? Está claro. La fe victoriosa vence la incredulidad. La fe victoriosa, hermano, vence la incredulidad porque recibe, abraza y acepta el testimonio de Dios que nos exige creer en el Señor Jesucristo y arrepentirnos de nuestros pecados. Y si tú estás aquí y no te has arrepentido de tus pecados, y si tú estás aquí y no has confesado a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, escucha bien, tú estás diciendo que Dios es mentiroso. Porque Dios ha sido evidente en la salvación y en la evidencia acerca de su Hijo, pero tú te resistes a creerlo. Y no solo tú, muchos como tú lo han hecho. En los años, a finales de los años 1800, mediados de los años 1900, existió un filósofo matemático llamado Bertrand Russell. Este hombre recibió el Premio Nobel de la Literatura. Y uno de los escritos que hizo fue, de los más populares, ¿por qué no soy cristiano? ¿Por qué no soy cristiano? Y él intentó en su mejor esfuerzo presentar sus argumentos filosóficos, sus argumentos lógicos de por qué el cristianismo es una tontera, por qué el cristianismo es una bobería, por qué el cristianismo no tiene sentido. En una ocasión se registra que le hicieron una entrevista y le preguntaron, cuando estés delante de Dios, parece que el entrevistador si era creyente o quería pincharlo, cuando estés delante de Dios, ¿qué le vas a decir? ¿Y sabes lo que este hombre se atrevió a responder? Le voy a decir, yo creo que tú no me has dado buenas evidencias. No me diste buenas evidencias. Y escúchame bien, porque si tú eres de los que crees que Dios no te ha dado buenas evidencias, el mundo creado allá afuera te dice que Dios existe. Porque todo lo que ha sido creado, su eterno poder y su deidad se hace claramente visible por medio de lo creado. Si tú crees que Dios no te ha dado evidencia, el Hijo de Dios viniendo con poder a este mundo y viviendo una vida perfecta y siendo afirmado desde los cielos como el Hijo de Dios y andando en el poder del Espíritu Santo para sanar y para vencer lo que los humanos en nuestra humanidad no podemos, la muerte, el pecado y la enfermedad, y aún resucitando del tercer día de entre los muertos. Si esas no son las evidencias que tú necesitas para rendirte al testimonio que Dios da acerca de su Hijo y creer en Él para tu salvación, entonces ¿sabes qué? No hay más evidencias. Lo que necesitas es creer. No necesitas más evidencia, necesitas creer. De hecho, Romanos 1 dice que no es que el hombre no tiene evidencia, sino que cierra contra la evidencia su corazón. El Espíritu el Espíritu nos escudriña, nos redarguye de justicia, de pecado y de juicio, y nos revela en nuestro profundo corazón, Dios tiene razón. Su Hijo es el Salvador. No hay otro camino al Padre, pero nosotros nos resistimos, cediendo a la incredulidad y a la ceguera de nuestro corazón. Pero la fe victoriosa vence la incredulidad. Recibe el testimonio de Dios. Cree en la persona de Jesucristo. Descansa en las promesas de salvación que Dios da por medio del Evangelio. ¿Por qué es importante este testimonio acerca del Hijo? ¿Por qué es importante este testimonio acerca de Cristo como el Hijo de Dios? Porque mira lo que dice Marcos 1:1. Mira cómo empieza Marcos 1:1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Otra forma sería principio del Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. Son los mismos títulos que Juan está defendiendo aquí para poder conocer la identidad divina y la misión redentora. Lo que estamos diciendo es, los que no creen en el Evangelio, los que no escuchan el mensaje del Evangelio, los que se resisten a no creer en el mensaje del Evangelio, ellos se resisten a recibir el testimonio de Dios. Ellos se resisten a creer en Dios y creer en su palabra. Y por ende ellos no pueden experimentar salvación. La fe victoriosa
no es solamente la fe que Dios concede al Hijo de Dios en Cristo para vencer al mundo, es la fe que Dios concede al Hijo de Dios en Cristo para vencer su incredulidad y rendirse a los pies de Cristo como su Señor y Salvador. Y los últimos 2 versículos es la última sección y la última idea sobre la fe victoriosa que Juan nos enseña en este capítulo. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La fe victoriosa que Dios concede en el Hijo de Dios vence la muerte y la mediocridad. Porque ¿qué es lo opuesto de la vida eterna? La condenación eterna. Y Juan está diciendo aquí, el Hijo de Dios, que es nacido de Él y que ejercita una fe victoriosa en Jesucristo, Él recibe vida eterna. Y si recibe vida eterna es porque ha conquistado la muerte y la mediocridad. ¿Qué es eso de mediocridad, pastor? Bueno, es que nosotros siempre pensamos en la vida eterna como un seguro después de vida. Nosotros pensamos que la vida eterna es asegurarnos que vamos a vivir para siempre después de morir. Pero el concepto de vida eterna en la Biblia es mucho más que la cantidad que vas a vivir. Tiene que ver también con la calidad con la que vas a vivir. No vive igual el que tiene una comunión con Dios, guiado por el Espíritu de Dios, en paz con Dios, en dirección de su palabra, que el que no. Su calidad es mejor. Su calidad es mejor. Y escucha bien, porque si tú estás aquí y has caminado con el Señor en muchos años de tu vida, es muy probable que cada vez que tú estés practicando la sabiduría de Dios en tu vida y el temor de Dios en tu vida, las cosas en tu vida vayan mucho mejor que las que otras personas en este mundo. Pero no te olvides que no es porque eres más sabio, no te olvides porque es que eres mejor, sino porque has recibido de Dios la vida eterna, que ha conquistado el pecado de este mundo y que ha conquistado la miseria y la mediocridad del pecado en este mundo. Nosotros tenemos un mejor matrimonio que los que no conocen a Dios, porque la vida eterna de Dios nos da una mejor calidad de vida en el hogar. Nosotros tenemos una mejor familia y un hogar más estable, no porque seamos mejores que los que no conocen a Dios, sino porque la vida de Dios nos ha dado una mejor calidad para construir con sabiduría un mejor hogar en nuestra familia. Somos lo que somos por la vida que Dios nos ha dado en Cristo y por la bendición que Dios nos concede al vivir en sabiduría y en obediencia a su palabra. Y eso nos tiene que mantener humildes, porque no soy yo. No, mi matrimonio de 18 años no es porque yo no haya sido tentado a ser infiel o porque yo no le haya fracasado a mi esposa en ocasiones lastimado. Es porque la vida de Dios me resiste a acceder a este mundo, a seguir a este mundo, a vivir para este mundo, a caminar detrás de este mundo y a buscar cultivar la mejor relación que Dios me ha dado en este mundo después de la salvación, el matrimonio. Por eso es que los cristianos que están viviendo, que dicen que tienen la vida de Dios, pero sus vidas parecen mediocres, inseguras y destrozadas como la de este mundo, es difícil, es difícil. Porque la vida de Dios ha venido a nosotros por la fe para darnos una mejor calidad de vida. La vida de Dios ha comenzado a irrumpir en este tiempo presente de caos, pecado y necesidad, para mostrar al mundo que quien vive para Dios vive mejor. Y por eso Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y yo he venido para que la tengan en abundancia. Y escúchame bien, porque si tú estás aquí y tú ves la ruina en la que va tu vida, y tú ves el desorden en el que está tu vida, y tú ves el caos por el que va tu vida, déjame decirte que eso lo produce el pecado. Y los que tienen la vida de Dios, no es que tienen una vida resuelta, pero tienen mejor calidad de vida. Tienen mejor calidad de vida, porque porque disfrutar de una comunión con Dios el Creador y experimentar la paz y el perdón que Él provee, vivir bajo la dirección de su Espíritu y siguiendo la sabiduría de su palabra, cueste lo que cueste, sí trae mejor calidad de vida, sí trae mejor vida.
Yo sé que muchos de ustedes han escuchado la ilustración de este pastor, Alejandro Bullón, y yo quiero hacerla. Creo que es oportuna y creo que encaja perfectamente para cerrar este sermón. Y a él, a diferencia de a Russell, lo está entrevistando una persona atea. Y él le dice, y esta persona atea le pone esta hipótesis, le pone esta idea que pudiera surgir en el futuro. ¿Qué tal si llegas a la eternidad? Pasas del umbral de la muerte. Y en vez de Russell, ya no es con Dios que te encuentras, te das cuenta que, oh sí, la reencarnación es verdad, voy a tener que volver al mundo en una cucaracha o lo que sea que tú creas después de la muerte, ¿ok? De repente pasas el umbral de la muerte y te das cuenta, todo esto de la fe cristiana era una mentira. Este Dios simplemente fue un invento de gente que se llenó la cabeza de historias y las puso en un libro. ¿Qué pasaría contigo cuando llegues de ese lado? ¿Cómo te frustraría el no haber podido disfrutar este mundo, el no haber podido disfrutar los placeres de este mundo, el no haber podido entregarte a las cosas de este mundo? ¿Cómo te afectaría cuando llegas a la muerte y te das cuenta que todo era mentira? Y creo que la respuesta de este pastor es sabia y refleja esta idea de vida eterna y de mejor calidad de vida. Y él dice, mira, si llego a ese umbral de la muerte, haber amado a mi esposa con todo mi corazón y cuidado de ella, no me puedo arrepentir de eso. Haber provisto para mi hogar y para mis hijos un ambiente seguro, un matrimonio estable, un hogar sólido, con principios que pudieran crecer, en los que pudieran crecer y convertirse en buenos hombres de Dios o en buenas mujeres de Dios. No me tengo que avergonzar por eso. Hermanos, y este pastor le hace la pregunta al revés. Pero ¿qué tal si es verdad? Y te entregaste a todo lo que este mundo ofrece. Y viviste bajo las atracciones de este mundo. Y llegas al otro lado y sabes que realmente hay un Dios que juzga y que condena por las ofensas que hemos cometido contra Él por nuestros pecados. El que tiene más de perder es el que no creyó que Dios es real y no recibió el testimonio de Dios, que solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Tenemos más que perder si vivimos hoy como nos da la gana y nos enfrentamos al juicio de Dios. Vivamos hoy con la fe que vence a este mundo. Vivamos hoy con la fe que vence la incredulidad. Vivamos hoy con la fe que vence la muerte y la condenación y experimenta vida eterna. Y cuando estemos en el más allá, nuestra comunión con Dios permanecerá para siempre en Cristo Jesús. Hay más que perder para vivir sin Dios que vivir con Dios. Hay una mejor calidad de vida para esa fe que vence la condenación y la mediocridad, para recibir vida eterna y para experimentar mejor calidad de vida. Cuando llegamos a este punto de nuestro sermón, creo que la pregunta es obvia. ¿Tú tienes una fe victoriosa? ¿Tú tienes una fe genuina? ¿Tú tienes una fe real? ¿Tú tienes una fe que vence al mundo? ¿Tú tienes una fe que vence la incredulidad y recibe el testimonio de Dios? ¿Tú tienes una fe que vence la condenación y está experimentando por la gracia de Dios mejor calidad de vida aquí y ahora y seguridad eterna después de la muerte? Y escúchame bien, porque no importa si eres un creyente de muchos años, no importa si eres un reverendo como me llamó Jonathan. Aquí lo único que importa es que Dios nos ha dado una fe genuina para depositarla en Cristo y para poder vencer con la ayuda y el poder que Él nos da. Una fe en Cristo que puede vencer al mundo, una fe en Cristo que puede vencer la incredulidad, una fe en Cristo que puede vencer la miseria, la condenación y la mediocridad. Una fe en Cristo que es victoriosa. Y animo a que examines tu corazón. Y si no encuentras esas señales de vida de esa fe en tu corazón, porque estás entregado al mundo, porque estás aquí pero no crees que Dios sea real, porque tu vida es un caos y un desorden producto de tu vida de pecado, pues entonces ven a Cristo. Pecador, ven a Cristo. Dice el himno, oh pecador, ven a Cristo. Vamos a orar.